Señor Jesús, tú no quisiste ahorrar a tu madre la participación dolorosa y dramática en tu sufrimiento. Haz que participemos también nosotros en él de algún modo. Inflama nuestro corazón frío y alejado, para que viva con María tu muerte por nosotros. A ti, Madre de Jesús, haz que sintamos el sentido de la cruz y que este sentido resplandezca a nuestra plegaria o responda a nuestra plegaria en nuestras dificultades, en nuestro contacto con los sufrimientos de los demás y nos ponga en la justa situación respecto a los sufrimientos del mundo y de todos los seres humanos. Haz que recemos contigo, Madre de Jesús, en unión con los sufrimientos de toda la humanidad. Es del Cardenal Martini, traducida al castellano por un servidor. Y ahora vamos al texto de San Ignacio, porque San Ignacio también realizó una especie de comentario de los puntos que iba dando, ciertamente fundándose en los textos del Santo Evangelio. Esto no lo tengo aquí directamente, solamente que lo cito cuando en las hojas estas que tenéis, cuando oración en el huerto, 9.2, eso. Lo cito eso, pero que es que merece la pena leerlo así directamente de este librico que preparó un hombre bueno que se pasó la guerra civil de los españoles, se pasó entre los árboles en Barcelona, en un bosque, y no hacía otra cosa que llenar papelicos comentando los ejercicios. Es el padre José Calveras, un hombre realmente experto en los ejercicios. Al final de su vida estaba unido con la realidad, como cuando se pone un tetraedro así con el vértice que tocaba. Lo único que tocaba era con un puntico la realidad. Es que estaba ya muy cascado cuando yo lo conocí. Dice así San Ignacio, la sólita oración preparatoria. Bueno, o sea, Señor, que todo lo que yo haga en este tiempo sea para ti, comience para ti. También al terminar, que termine por ti. Y hay un primer preámbulo, segundo, tercero, tiene esta costumbre, y ahora también. En esta contemplación, desde la cena al huerto inclusive. En el número 201 leo lo que escribe San Ignacio en los ejercicios. El primer preámbulo es la historia. Ser aquí cómo Cristo, nuestro Señor, descendió con sus 11 discípulos, claro, 11, desde el monte Sión, donde hizo la cena, para el valle de Josafat, o Josafarra, pone aquí, dejando los 8 en una parte del valle y los otros 3 en una parte del huerto. Dejó a los 8, todavía iban hacia el oriente, diríamos, bajaban del monte Sión, iban hacia el torrente Cedrón, lo que San Ignacio dice que es el valle de Josafat. Y permite a 3, a Pedro, Santiago y Juan, que son los mismos que recibió, que le acompañaron cuando curó a la hija de Jairo, si no me equivoco, que estuvieron presentes, pero también estuvieron presentes en la montaña, como recordaba San Pedro. Pedro, Santiago y Juan en el llamado Monte Tabor, no sé si sería eso o cómo. El caso es que también les tocó. Y poniéndose en oración, suda sudor como gotas de sangre. Dice también en algún escrito, símile
a sudor sanguíneo. Bueno, para el caso es lo mismo. Y después que 3 veces hizo oración al Padre y despertó a sus 3 discípulos, y después que a su voz cayeron los enemigos, ¿a quién buscáis? Y después que a su voz cayeron los enemigos y Judas dándole la paz, y San Pedro derrocando la oreja a Malco, y Cristo poniéndosela en su lugar, dice San Ignacio. Se yendo preso como malhechor, le llevan al valle abajo y después la cuesta arriba, hacia el monte Sión otra vez, hacia el templo, para la casa de Anás. Entonces aquí está todo descrito con una especie de deseo de no olvidar ningún acontecimiento, ningún movimiento, recordar todos los movimientos de Jesús. ¿Qué veía Ignacio cuando salía de su casa solariega? Pues no sé, antes de que fuese hospedado en terreno de Castilla, en Arévalo y todo eso. ¿Qué veía? Pues iba a ver a la Virgen, subiendo o saliendo de casa hacia la izquierda, montaña arriba, hacia Urrestilla y esos sitios, y entonces allí tenía la Virgen, una estatua de la Virgen, que creo que se llama Olaz, ¿no? Olaz. Creo que haría eso, pero después también, claro, se conocería las cosas, algún otro caballero que tendría su lugar por allá, y lo veía siempre, y otras personas que veía, pero que se acordaba de ellas, y a lo mejor les debía alguna deuda, y eso es lo que quiso hacer después, desde París, para estar más tranquilo, fue allí a visitar, ver el lugar, considerar el camino desde el monte Sión al valle de Josafat, y el huerto, si ancho, si largo, si de una manera, si de otra. Allí es donde va el corazón de Cristo, que como San Pablo también se pone a decir medidas de una grandísima altura, de una grandísima profundidad, de una grandísima anchura, de una larguísima largura. Conocer el misterio del amor que nos tiene, que es que no se puede medir, y es uno de los sitios que me llama la atención, que se pone San Pablo como a medir este regalo tan grande del amor que nos tiene Jesucristo. Y el tercero, pedir, demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión, o sea, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Bueno, pensaba yo que con esto pues había ya materia. La verdad es que sí que hay materia, pero en fin, este deseo de poder comunicaros algunas cositas pues me mueve a seguir con esto que pongo aquí debajo sobre el misterio pascual del Señor. Contemplaciones de la pasión y muerte de Jesús. Esto está también fundado en una escritura de Carlo Maria Martini, y publicado todo esto en un libro sobre la pasión del Señor, que lo tengo citado por ahí, Los relatos de la pasión, meditaciones, editorial San Pablo, Madrid, 1994. Es antiguo, hombre, de cierto modo antiguo, páginas 6, 5 y 6, y otras cosas que añado. Para nosotros que hemos hecho una opción por Él, este misterio de la muerte, de la pasión, la muerte y la resurrección, que no se puede separar, de Jesús, es una verificación, o sea, una prueba de calidad
En las empresas, ya sabéis, al final siempre hay una persona, un hombre, una mujer, que es el encargado de decir, sí, está bien hecho, a la venta, sírvase llevar al camión de la logística, lo que sea. Bueno, una verificación del estado de nuestro corazón entregado al Señor. Así de cuando en cuando nos tenemos que preguntar, pero ¿cómo está el vigor de mi entrega a Jesucristo? ¿Cómo va? A veces tengo que hurgar tanto por quitar el cascarón de muchas cosas y que se ponen una sobre otra y se almacenan y sí, hay conversaciones con los demás, pero en fin, tantas veces uno quisiera añadir algo o decir algo y no se puede, no hay sitio. ¿Por qué no hay sitio? No se sabe. Y por lo tanto, contemplamos la actitud de nuestro Señor en su pasión y su muerte y le suplicamos que me regale incluso el don de lágrimas con Él, llorar con Él. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Nos cuesta, es fatigoso. Cuando se trata de comulgar, ponerse en comunión con los sufrimientos. Y todavía más difícil, comulgar con la alegría y el gozo de Cristo resucitado. Es incluso más difícil, porque parece Gaudium spes, ¿verdad? Ya lo dice el concilio, pero el gozo va delante, la esperanza la acompaña, pero ¿y el dolor qué pasa? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo juntarme con el dolor de los demás y aceptar el dolor mío? Y eso es lo que les decía yo, que la pasión de Jesús narra lo que Dios se ha hecho por nosotros. Se ha hecho eso, un hombre que sufre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nos lo muestra cara a cara lo que le hemos hecho nosotros a Él, sin ningún tapiz, sin ningún velo. Esa es la revelación total del rostro divino. La pasión nos muestra, por eso me gusta repetir muchas veces, yo creo que a muchas personas, ¿no?, el negativo del año 1932, hecho por un fotógrafo italiano, de Henry, de la Sábana Santa, porque es una cosa rara. Además hay que verlo en negativo y entonces aparece un rostro y se compromete clavado en el leño, como si fuese un documento al que hace alusión San Pablo en su carta a los Colosenses, él a decir que definitivamente se entrega por nosotros, clavado. Y Pablo cree que no sabe otra cosa, sino lo único que yo sé es Jesucristo y Jesucristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Allí se nos revela y da espectáculo de sí la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. De ese amor que sobrepasa todo conocimiento y nos colma de toda la plenitud o lleneza, no sé cómo decir esto, de Dios. En el crucificado vemos toda la verdad del ser humano volcada sobre Dios y toda la verdad de Dios volcada sobre el ser humano. Porque allí la misericordia, ¿cómo es eso? No es salmo, pero en fin, miseria y misericordia se abrazan. Hay un salmo en el que se dice que se besan, pero eso ya no es eso.
es esa consideración en donde hay miseria por parte nuestra, hay misericordia. Y ahí es donde tenemos que pararnos y pedir a Dios que nos dé a conocer ese gran misterio. Pero ¿por qué? Muchos estudiosos de la Sagrada Escritura afirman la historicidad de estos hechos. Ciertamente lo digo porque es importante decirlo. Humanistas, ya he hecho una mención de nuestro tiempo, afirman que esto tiene fuerza histórica. Había un hermano jesuita en Loyola que decía, y esto que les digo a ustedes no es histórico, es sucedido a mí. Bueno, era muy gracioso porque contaba todo y decía, esto no es histórico, no, es sucedido a mí. O sea que al revés, no lo entendía bien, pero el hombre lo quería decir. Pues esto es histórico, en el sentido verdadero. La extremada precisión de los datos del tiempo de la encarnación y del nacimiento de Jesús. El empadronamiento que lleva a José y María a Belén. Tiberio, los dos Herodes, el que asusta a la Sagrada Familia y luego el otro en tiempo de Tiberio. Los magos de Oriente, hasta eso. La huida a Egipto y el regreso. La sinagoga o las sinagogas y la intervención de Poncio Pilato, que está en el credo. Poncio Pilato. Era el modo muy especial, muy civilino. Querían desprenderse de Jesús. Querían matarlo. Parece ser que eran elementos religiosos, ciertamente, pero había tenido Jesús muchos roces con ellos y choques. Y no podían matar sin permiso del Imperio Romano. Entonces, de un modo elegante, lo llevan o hacen caso a Pilato, que quiere verlo, y ya pues así haciendo ese engaño, pues al final Pilato de alguna manera pide agua para lavarse las manos. Y luego la crucifixión, que esto no lo duda nadie. La resurrección, la fundación de la Iglesia como misión, o sea, empresa para el futuro, en plan universal. Esto es muy interesante. Dice que es el motivo, la causa por la que la Iglesia resiste tanto y resistirá, según Jesús, porque está abocada hacia el futuro. Parece que es una frase bonita, ¿no? Pero es una realidad. Hemos celebrado hoy la Eucaristía precisamente pidiendo por eso, la expansión de la comunidad, de la Iglesia, dilatación universal y finalmente incluso la ascensión y el comienzo de la nueva etapa y la venida del Espíritu Santo. Son toda una serie de aspectos que, por ejemplo, al señor Julián Marías, un hombre que ahora ya podía ser abuelo mío, pues este hombre que descansaba en Soria, era un hombre que tenía mucho sentido común y un hombre que tenía fe. Y escribió un librico, La perspectiva cristiana. Se llama así, a finales del siglo pasado. Y entonces ahí tenemos esta consideración que ya lo que vamos a contemplar son hechos sucedidos. Y para eso, a ver qué ha pasado con esto. Bueno, no hace falta meternos en más palabras.
Lo que sí que desearía es que tuvieseis presente este folio que considero que está trabajado en la medida que podía un servidor, pues sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Son 2. Y entonces no hace falta que yo entonces os lo repita, porque aquí lo tenéis en letra más gruesa, oscura, lo diríamos el comentario de cada una de las palabras. Por ejemplo, pues hay una que me recuerda muchísimo un canto que se cantaba muy bien cuando los jesuitas estábamos en comillas de Santander, ¿no? O vos omnes qui transitis per viam, de Vitoria, del músico de Victoria, ¿no? O vos omnes qui attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus. Mirad, esto se suele poner pues muchas veces al llegar a un pueblo, en una cruz de término. Vosotros los que pasáis por el camino, tened una oración por este señor que falleció aquí. Eso se suele hacer, ¿no? Pero esto es una lamentación ya en los tiempos del Antiguo Testamento, pero nos invita. Y entonces la petición ante las palabras de Jesús en la cruz, pero sin correr, Señor, que yo sienta dolor por tu pasión y muerte, pues todo eso es por mí. Bueno, también impresiona esa serenidad de Jesús. Una serenidad que le facilita poder decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O también decirle al que estaba crucificado con él, a la izquierda de Jesús, que le llama Jesús, no le dice Señor, no, es el caso curioso. Jesús, acuérdate de mí. No lo pongo aquí, no sé por qué no lo pongo, pero me impresiona que es una llamada con el nombre propio. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo. Por eso Francisco dice: por favor, perdonad los sacerdotes, escuchad, perdonad. Qué difícil es, ¿verdad? Y cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono es, por eso a Jesús me gusta llamarlo el descartado. Es que llega a sentir eso, no es teatro, es verdadero. Porque cuando Jesús les dice: quedaos aquí y velad conmigo, es porque está así, como paralizado por la angustia, porque la angustia paraliza, bloquea. Y ante el Padre del cielo, que calla. Esto es tremendo. Pues eso tremendo Jesús lo pasa, atraviesa por ahí. Y luego, cuando pide agua, y ya se lo había pedido la samaritana, ya le había dicho algo. Si tú supieras quién te pide de beber. Y en los labios de Jesús ahí está la humanidad pecadora. ¿Y cómo es posible? Entonces, ¿cómo es posible que cargue sobre sus hombros con el pecado del mundo, con nuestro pecado, con mi pecado? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Y luego esa respiración tan grande antes de expirar: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Más obediencia no se puede.
obedient susque ad mortem. Es que no se puede más. Y eso es lo que tenemos que pedir con mucha serenidad, con mucha sencillez, decírselo a la gente. Jamás el sufrimiento y la muerte podrán ser considerados como absurdos, porque los ha vivido el mismo Hijo de Dios y de María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.